Hola, buenas noches comunidad, ¿cómo están? Eh, Bienvenidos a este segundo Sextima Live. Bienvenidos a todos, a todas, en esta noche fría de Bogotá. Me encanta tenerlos esta noche, me encanta que nos encontremos, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante, como les prometimos la semana pasada, y vamos a hablar de por qué hablar de sexualidad, la importancia de ello. Es un tema que para nosotros es vital, es un tema que creo que va a, para los que nos acompañen esta noche, para los que estén hoy con nosotros y los que nos vean en diferido, va a ser un tema que realmente va a enriquecer nuestras vidas, nos va a hacer crecer y nos va a hacer incorporar otras visiones del mundo. Entonces, no siendo más, vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy. ¿Por qué hablar de sexualidad? Esta está basada en un artículo que escribimos. Lo pueden encontrar, si quieren, en el, aquí en nuestro fanpage. Está aquí abajito, venga, ¿dónde lo vemos? Vamos a buscarlo. Es el último artículo que tenemos el día de hoy acá, ¿cierto? Lo pueden ver aquí. Y o lo encuentran en nuestra página de Sextima, en la sección de Leamos. ¿Por qué hablar de sexualidad? Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Uh, Acá iremos, nos pueden ir escribiendo a través de mensajes, si tienen algún comentario, si tienen algo que les vaya sonando mientras vamos hablando y mientras vamos compartiendo este tema. Eh, como les decíamos, tan importante y pilar de nuestro discurso y nuestras creencias motoras. Entonces, sin más preámbulos, pues nada, bienvenidos, vamos a empezar. ¿Por qué hablar de sexualidad? Entonces, hay una cosa y es que hay una relación muy marcada entre represión afectiva y sexual y la violencia en las sociedades. A algunos, la sexualidad quizás solo les parezca un tópico sin importancia, un escape frívolo de los problemas más críticos como la pobreza, la guerra, las enfermedades, el racismo, el hambre o la aniquilación nuclear. Esto es un apartado de Gail Rubin en su libro Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad, que nos tocó mucho cuando la vimos. Y es que sí, la sexualidad puede parecer un tópico banal al enfrentarla con realidades inmediatas mucho más precarias y duras, sobre todo cuando la sexualidad pareciera ser algo que hacemos y ya, algo inmanente a nosotros, un privilegio invisible para aquellos que la poseen. Pero es por esta consustancial obviedad, por esta inherente verdad bajo nuestras narices, que no nos percatamos que cada una de estas funestas y crueles realidades tienen su raíz en la manera como nos relacionamos y creamos el mundo. Tienen su origen en el buen o el mal desarrollo de nuestra sexualidad. El objetivo de este artículo y de este Sextima Live es generar para quien nos lee y quienes nos están escuchando un enlace y reflexión entre dos realidades aparentemente distantes, pero imprescindiblemente relacionadas. Invitar a dejar de mirar en un mal hábito mediático las consecuencias y empezar a incorporar una perspectiva frente a las causas más fundamentales. Vamos a ir mirando cada un segundito quienes se van conectando para ir dándole la bienvenida. Bueno, les voy a contar acá una anécdota. Cuando trabajaba, eh, tuve que desarrollar un proyecto con la Fundación Cardioinfantil en temas de nutrición y malnutrición en el barrio El Codito, acá en la ciudad de Bogotá. Y una de las cosas que nos encontrábamos en el proyecto de todas estas trabajadoras sociales que trabajaban los temas de la nutrición era su constante demanda para solicitar a las entidades gubernamentales y estatales que le dieran prioridad a
los temas de la desnutrición en el país o la malnutrición. Y lo que sucedía es que cuando llegan los registros o las listas de las causas de mortandad o mortalidad infantil, la desnutrición aparecía a veces de 12, 13, a veces ni siquiera aparecía, porque primaban causas como afecciones cardíacas, problemas gastrointestinales, virosis, diarrea, problemas pulmonares. Y lo que estas chicas les decían es, miren, todas esas enfermedades que claro, cuando llegan al hospital lo que dicen, que el niño se murió de un problema pulmonar, lo marcan como eso nos da las estadísticas, pero lo que ellos decían es, esas enfermedades, esas consecuencias son raíces y son situaciones que surgen de que el niño esté mal desnutrido, ¿cierto? Entonces, generalmente somos una sociedad que ataca las consecuencias, pero nunca sus causas. Y lo mismo pasa con la sexualidad. Claramente hay unos problemas evidentes en el mundo. Hay violencias, hay maltratos, hay un asesinato, hay un atraco a mano armada, hay un robo con un cuchillo, hay un golpe físico. Y claro, cuando llegan al hospital, alguien se muere de un disparo, marcan es muerte por mano armada. Pero esa solamente es una consecuencia de qué, y lo que buscamos con este artículo, que está basado en la investigación de un personaje que se llama James W. Prescott, es que podamos encontrar la relación entre todas estas consecuencias que vemos en nuestro mundo a una razón fundamental que es nuestra sexualidad. Entonces, continuando, en 1975 James W. Prescott, vamos a mirar un segundito a ver que alguien nos está escribiendo por acá. En 1975 James W. Prescott presenta en el boletín The Atomic Scientist su investigación Placer corporal y el origen de la violencia. Una investigación que consideramos vital compartir no solo por el hecho que a través de ella fundamentamos nuestra propuesta sobre la importancia de hablar de sexualidad, sino por la riqueza invaluable que presentará para aquel o aquellos a quienes les corresponde esta información. La violencia y sus manifestaciones son un tópico que a todos nos atañe. Nos afecta directamente o indirecta, a un nivel humano o sutil. Incluso desde siglos antes de que el artículo de Prescott fuera escrito, heredamos este desequilibrio a escala global y local, porque para nosotros, creo que para todos es evidente, las consecuencias de esta violencia, comprobando su vigencia en el tiempo que nos corresponde. A continuación, haremos una traducción de los apartes más importantes del artículo que realizó Prescott, reduciendo su extensión, pero sin perder la estructura medular del mensaje. Si desean leer todo el documento, pueden descargarlo a través de, aquí pueden ver, a través de este enlace, ¿cierto? Y pues nada, vamos a empezar. Un segundito. Entonces vamos a ver que me dicen que hubo como acá que se paró un poquitico Listo, que ya empezó a funcionar perfecto. Entonces, vamos a hablar, esto es lo que escribe Prescott, entonces vamos a relatar un poco esos apartes, lo que tradujimos. Y Prescott empieza a contar lo siguiente. La violencia de los seres humanos se está convirtiendo rápidamente en una epidemia global. Alrededor de todo el mundo, la policía enfrenta muchedumbres iracundas, irrupciones terroristas en los Juegos Olímpicos, asaltantes secuestrando aviones y bombas que destruyen edificios. A menos que las causas de la violencia sean aisladas y tratadas, continuaremos viviendo en un mundo violento. Desafortunadamente, se ofrece a menudo soluciones violentas para acabar con la violencia.
Muchas leyes oficiales de coacción abogan por el endurecimiento de las políticas como el mejor método para reducir el crimen. Llevar a prisión a la gente es nuestra manera más usual de tratar con el crimen, lo cual no solucionará el problema, porque las causas de la violencia yacen en nuestros valores básicos y en la forma en que educamos a nuestros niños y jóvenes. El castigo físico, las películas violentas y los programas de TV enseñan a nuestros niños que la agresión física es algo normal. Pero estas tempranas experiencias no son la única o la principal fuente de comportamiento violento. Recientes investigaciones respaldan el hecho de que la privación de placer sexual es el mayor ingrediente en las expresiones de violencia o agresión física. La asociación más común, la del sexo con la violencia, provee una pista para entender la agresión física en términos de la privación del placer físico. A diferencia de la violencia, el placer parece ser algo de lo que el mundo no puede cansarse. Los seres humanos están constantemente en búsqueda de nuevas formas de placer, a pesar de que muchas de nuestras actividades relativas al placer aparecen como sustitutos de los placeres sensoriales del tacto. Nosotros tocamos o acariciamos por placer o por dolor o no tocamos nada en ningún momento. Aunque el placer físico y la violencia física parecen mundos aparte, existe una sutil e íntima conexión entre los dos. Hasta que no se entienda la relación entre placer y violencia, esta última continuará su escalada. La relación entre privación del placer sensorio-físico es la principal causa raíz de la violencia. Experimentos con animales de laboratorio muestran que el placer y la violencia tienen una relación recíproca, es decir, que la presencia del uno inhibe la del otro. Un animal violento y con rabia se calma abruptamente cuando se le estimulan los centros del placer en su cerebro con electrodos. De la misma forma, el estimular los centros de violencia en el centro puede terminar con su comportamiento pacífico y su placer sensual. Cuando los circuitos de placer del cerebro están prendidos, on, los circuitos de la violencia están apagados, off, y viceversa. Entre los seres humanos, una persona con tendencia al placer rara vez presenta comportamientos agresivos o violentos, y una persona violenta tiene poca habilidad para tolerar, experimentar o disfrutar actividades sensorio-placenteras. Así es como cuando la violencia sube, el placer baja. Y también podríamos decir que cuando el placer sube, la violencia baja. Y creo que es algo que todos podemos tomar en consideración, y es que cuando nuestras necesidades, cuando nuestros placeres están al máximo, creo que poco necesidad tenemos de ser violentos o agresivos. La relación recíproca del placer y la violencia es altamente significativa, ya que ciertas experiencias sensoriales vividas durante los periodos formativos del desarrollo crearán una predisposición neuropsicológica, bien sea para la búsqueda de la violencia o para la búsqueda del placer en etapas posteriores de la vida. Los comportamientos aberrantes, tanto sociales como emocionales, resultantes de lo que los psicólogos llaman privación materno-social, es decir, falta de ternura y cuidado amoroso, son causados por un tipo de pánico de privación sensorial, la privación somatosensorial. Derivado del griego cuerpo, el término se refiere a la sensación del tacto y los movimientos corporales que se diferencian de los sentidos de la vista, la escucha, el olfato y el gusto. La privación de la caricia o tacto corporal, del contacto y de los movimientos son causas básicas de varios trastornos emocionales que incluyen, entre otros, los comportamientos depresivos, hiperactivos, aberraciones sexuales, abuso de drogas, violencia y agresión. Un segundito, acá me refresco la garganta. Vamos a revisar. Estos hallazgos fueron obtenidos principalmente en estudios controlados de laboratorio hechos por
Harry F. y Margaret K. Harlow de la Universidad de Wisconsin. Los Harlow y sus estudiantes separaron a monos recién nacidos de sus madres al momento de nacer. Los monos fueron criados en jaulas aisladas en una colonia de monos, donde ellos podrán desarrollar relaciones sociales con otros animales a través de la vista, la escucha y el olfato, pero no a través del movimiento. Este y otros estudios indican que es la privación del contacto corporal y el movimiento, y no la privación de otros sentidos, la que produce amplia variedad de comportamientos emocionales aberrantes en estos animales criados en condiciones de aislamiento. Es bien sabido que los infantes y los niños que son hospitalizados o internados por periodos largos de tiempo, con poco o ningún contacto físico ni cuidado, desarrollan comportamientos casi idénticos a los anormales, tales como perturbaciones y golpes de cabeza. La hipótesis de que la privación del placer resulta en violencia física requiere una evaluación sistemática, la cual podemos probar esta hipótesis al examinar estudios culturales cruzados sobre las prácticas de la crianza de los hijos, sobre los comportamientos sexuales y sobre la violencia física. Las sociedades humanas que proveen a sus infantes y niños mucho afecto físicamente, acariciarlos, alzarlos, guiarlos de la mano, son menos violentas físicamente que las sociedades humanas que dan poco afecto físico a sus infantes y nietos. Similarmente, las sociedades humanas que toleran y aceptan el sexo prematrimonial y extramarital son físicamente menos violentas que aquellas sociedades que prohíben y castigan el sexo prematrimonial y extramarital. ¿Cómo vamos? O sea, realmente la investigación de Prescott es increíble. El artículo continúa así. En este apartado, Prescott continúa su artículo apalancado en la investigación realizada por Herbie Textor, presentada en el libro Un resumen de culturas cruzadas, donde se establecen unas 20.000 correlaciones estadísticas significativas de 400 muestras culturales de sociedades primitivas. La relación entre variables que reflejan afecto físico, como cariño, caricias, jugar con infantes, están relacionadas con variables que determinan el crimen y la violencia. Ojo, las relaciones entre variables que reflejan afecto físico, cariño, caricias, jugar con infantes, están relacionadas con variables que determinan el crimen y la violencia, frecuentes robos, asesinatos, etc. O sea, un nivel alto de afecto, baja violencia. Un nivel bajo de afecto, alta violencia. ¿Listo? Dame un segundo, por favor. Entonces, aquí vamos a poder ver en el artículo, cuando se sienten, si lo quieren leer, lo pueden mirar, las tablas de relación, pero yo les voy a resumir un poco qué cuenta esta tabla. Los resultados de la tabla indican claramente que aquellas sociedades que dan a sus infantes más grandes cantidades de afecto físico se caracterizan por pocos robos, bajo dolor físico en los infantes, poca actividad religiosa y nada o casi nada de asesinatos, mutilaciones o torturas hacia los enemigos. Estos datos confirman directamente que la privación de placer corporal durante la infancia está significativamente vinculada a una alta tasa de crimen y de violencia. Los resultados de esta tabla 2 lo que nos dicen y nos indican es que las sociedades que infligen dolor a sus infantes tienden a abandonarlos y descuidarlos. También son más dadas a las prácticas de esclavitud, poligamia, etc. Pero hubo un hecho que causó curiosidad a Prescott y fue ver que de las 49 sociedades estudiadas, 13 culturas parecían ser la excepción a la teoría de que ausencia de placer somatosensorial, la violencia física aumentaba.
Esta sorpresa inicial dio pie para un nuevo descubrimiento. Entonces, si nos fijamos acá van a ver la tabla 3, pero ¿qué es lo que nos dice esta tabla 3? Examinar el comportamiento sexual de las 13 culturas cuya violencia por parte de los adultos no fue prescindible desde el enfoque del placer físico durante la infancia. Llevó a descubrir que las costumbres sociales que influyen y determinan los comportamientos de afecto sexual son diferentes de aquellas que subyacen en la expresión de afecto físico hacia los infantes. Esta parte me encanta, y es que cuando se analizaron las sociedades caracterizadas por un alto nivel de afecto, pero con altos niveles de violencia, se encontró que presentaban represión sexual premarital y que la virginidad presentaba mucha importancia, con lo que se dedujo que los efectos benéficos, acá se los voy a colocar, los efectos benéficos del afecto físico a los infantes pueden ser anulados por la represión del placer físico, sexo premarital en etapas posteriores de la vida. Las sociedades que por el contrario presentan bajo afecto físico pero baja violencia física en los adultos se caracterizan por tener comportamientos permisivos respecto al sexo del sexo premarital. Así, los efectos nocivos de la privación físico-afectiva de los niños, de los infantes, parecen ser compensados en etapas posteriores de la vida debido a experiencias de placer físico-sexual durante la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está tratando de decir esto es lo siguiente. Si en la infancia a los niños yo los consiento, los abrazo, estoy pendiente de ellos, ¿cierto? Tan pronto pasa la adolescencia, yo cambio ese esquema y empiezo a ser represivo, a decir, no, tú no puedes comportarte de esa manera, no puedes vivir tu sexualidad, ojo que tu virginidad es una economía sexual que tiene que ser, es un producto de valor que es intercambiable y por lo tanto tiene que ser cuidado y protegido, y empiezan todos estos discursos a no permitirte expresar y vivir tu sexualidad. Esa represión en la adolescencia, independiente del amor y el afecto que haya tenido en la infancia, va a hacer que se anulen esos efectos. Y sucedía lo opuesto, en que una sociedad en la que no se le prestaba atención al niño, no eran tan cariñosos, no eran tan afectivos, no jugaban tanto con ellos, pero tan pronto llegaban a la adolescencia o a la edad prematrimonial, las personas podían disfrutar de su sexualidad a placer, vivirla, conocerla, expresarla, manifestarla, y eso tenía beneficios en la, pues en la sensibilidad sensorio-motora. Inmediatamente los efectos nocivos de la privación en la infancia desaparecían porque podía tener esta experiencia sexual de mi vida y de mis necesidades. Estos hallazgos llevaron a Prescott a reformular la teoría de la privación del placer somatosensorio de una fase a una teoría del desarrollo en dos fases, en la cual la violencia física pudo ser clasificada exactamente en 48 de 49 culturas. En resumen, la violencia puede originarse debido a la privación del placer somatosensorio, ya sea en la infancia o en la adolescencia. La fuerza de la teoría de la violencia causada por la privación en las dos fases de desarrollo es más clara cuando se comparan las sociedades que presentan altas tasas de afecto físico durante la infancia y la adolescencia, en contraste con aquellas sociedades que presentan consistentemente un bajo afecto físico para ambas partes del desarrollo. Las estadísticas asociadas con esta relación son extraordinarias. Por favor, escuchen esto. La probabilidad de que una sociedad
sea físicamente violenta es del 2%, 48-49%, si ésta está inclinada al afecto físico hacia sus infantes y es tolerante al comportamiento sexual premarital. O sea, tenemos un 98% de posibilidades de convertirnos en sociedades respetuosas, pacíficas, armoniosas, si desde la infancia somos personas amorosas, cariñosas, afectuosas y permitimos en la adolescencia una expresión saludable de nuestra sexualidad. La probabilidad de que esta relación ocurra por casualidad es de 125.000 a 1. Continúa Prescott diciendo, no sé de ninguna otra variable del desarrollo que tenga tan alto grado de validez predictiva. Así, parece que tenemos un principio finalmente establecido. Las sociedades humanas físicamente afectuosas tienen un alto grado de improbabilidad estadística de presentar violencia física. Por consiguiente, un segundito, voy a refrescar mi garganta. Cuando el afecto físico y el placer durante la adolescencia, así como en la infancia, están relacionados a medidas de violencia, encontramos evidencia directa de que una relación significativa entre el castigo a los comportamientos sexuales prematrimoniales y varias medidas contra el crimen y la violencia. Como lo muestra la tabla 4, los grupos adicionales de relaciones vinculan el castigo y la represión del sexo premarital a tamaños grandes de las comunidades, a una alta complejidad social y a una estratificación de clases, a pequeñas familias extendidas, a compras de esposas, a la práctica de esclavitud y a una presencia alta del concepto de Dios en la moralidad humana. Este dato me pareció muy interesante porque cuando uno revisa las tablas, por ejemplo en la tabla 1, que es la tabla en la que el comportamiento de los adultos en sociedades en las cuales el afecto físico era prodigado a sus infantes, si ustedes se fijan en este último pedacito, hay baja actividad religiosa, es casi el 81%. O sea, la actividad religiosa se disminuye en un 81%. Mientras que en las sociedades donde los infantes, los padres infringen dolor a los niños, los poderes sobrenaturales agresivos incrementan en un 64%. Vamos a adelantarnos un poquito a la tabla 4 y dice nuevamente comportamientos de los adultos en sociedades donde el sexo premarital es altamente castigado. Alto valor de Dios en la moralidad humana, 81%. Y todas las otras cosas. Extrema belicosidad, alto narcisismo, alta incidencia de robos, alta complejidad social. O sea, saquen sus propias conclusiones. La relación entre pequeñas familias extendidas, un segundito, vamos a revisar acá. Excelente. La relación entre pequeñas familias extendidas y actitudes de castigo al sexo premarital merecen énfasis, ya que sugieren que las culturas nucleares de Occidente pueden ser un factor determinante para nuestras actitudes represivas hacia lo sexual. Lo mismo se puede sugerir para las comunidades grandes y complejas y que tienen clases estratificadas. No es sorprendente, pues, que cuando se presentan altas necesidades insatisfechas, combinadas con la privación de afecto físico, el resultado sea la presencia del egoísmo o egolatría, lo mismo que altas tasas de narcisismo. De la misma forma, las danzas exhibicionistas y la pornografía pueden ser interpretadas como un sustituto para la expresión normal del sexo. Algunas naciones que presentan bastante represión hacia la sexualidad femenina tienen varias formas de arte pornográfico. Este tema lo vamos a tocar semanas más adelante, cómo la pornografía se convierte en nuestras sociedades donde hay tanto tabú, tanta represión frente a nuestra sexualidad, como
un escape legítimo y legal, por usar una palabra, pero es que si yo no tengo la manera de expresarme legalmente, tengo que encontrar maneras de hacerlo. Y esas son las cosas que pasa con la pornografía. Un segundo. Ah. Entonces, continuando, sexo extramarital. Uy, se nos estalló una alarma por aquí. Ya vamos a terminar. Estamos cerrando ya el último espacio de, del artículo. También se examina la influencia de los tabús del sexo extramarital sobre la violencia y el crimen. Los datos claramente indican que las actitudes represivo-punitivas hacia el sexo extramarital están también vinculadas con la violencia física, crimen personal y la práctica de la esclavitud. Las sociedades que valoran la monogamia enfatizan la gloria militar y la adoración a dioses agresivos. Esto parece algo muy cercano que hemos visto y también cercano a países que están en la escena global en este momento. Estos datos de culturas cruzadas respaldan el punto de vista de los psicólogos y sociólogos, quienes opinan que las necesidades sexuales y psicológicas que no son satisfechas dentro del matrimonio deberán ser satisfechas sin destruir la primicia de la relación matrimonial. Estos hallazgos sorprendentemente respaldan la tesis de que la privación del placer físico a través de la vida, pero particularmente durante los periodos formativos de la infancia, la niñez y la adolescencia, están fuertemente relacionados a la presencia de las guerras y la violencia interpersonal. Estas evidencias deberían ser aplicables a sociedades complejas, industriales y postindustriales como la nuestra. De esta fin de la primera parte, de esta manera es que empezamos a entender y hacer relación a que algo que parece ajeno, sin importancia, a problemas más críticos como la pobreza, la guerra, la enfermedad, el racismo, el hambre, la inequidad, la falta de empatía, los abusos, los maltratos, tienen su raíz en la represión afectiva y sexual. Para nosotros un segundo. Para nosotros es muy importante esta reflexión y que ustedes la puedan ir incorporando poco a poco a sus vidas. Que comencemos a pensar cómo estamos tratando a nuestros hijos, cómo estamos tratando a nuestros amigos. Si soy padre, ¿cómo los estoy educando? O si voy a ser padre, ¿cómo los voy a educar? ¿Voy a ser un padre ausente? ¿Voy a ser una madre cercana? ¿Voy a consentirlos? ¿Voy a abrazarlos? ¿Lo estoy haciéndolo en mi día a día? El contacto es muy, muy importante. Y luego, ¿cómo están siendo nuestras relaciones sexuales? Que nuevamente nuestras relaciones sexuales, como lo veíamos hace 15 días, no es el coito. ¿Cómo me estoy encontrando con el otro? Me estoy acercando a él, nos estamos consintiendo, nos estamos abrazando, estamos siendo cariñosos entre amigos, entre parejas, entre familiares. ¿Estamos siendo cariñosos con los desconocidos? Claramente siempre hay que colocar unos límites de respeto, pero es importante, como lo hemos visto a lo largo de esta primera parte, encontrarnos físicamente, tocarnos, tocarnos con amor, tocarnos con cariño. Entonces, porfa, reflexionemos sobre esto, reflexionemos cómo estamos construyendo nuestras relaciones para en algún momento eh, poder llegar a esa posibilidad del 98% de construir unas mejores realidades para todos.
Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con la segunda parte de esta ¿Por qué hablar de sexualidad? Y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Lo disfrutamos un montón. Nos encanta hablar de estas cosas. Vivimos esto con mucha integridad, mucha pasión, mucho amor y mucho compromiso. Entonces, nada, bendiciones esta semana, que disfruten mucho. Nos estamos encontrando en los diferentes espacios que tenemos. Un abrazo y nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao.